Entonces vamos a comenzar un programa más de Restaurando tu Vida con la oración del Padre Nuestro. Pater noster, qui in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrus quotidianus da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, siquid inde nos demitibus debitoribus nostris, el ne nos inducas in tentationem, se libéranos a malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecus, benedictas tu in mulieribus, et benedictas fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc en horis mortis nostrus. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hoy mis hermanos, vamos a hacer una reflexión acerca de algo que debemos de tener en cuenta, lo importante que son en nuestra vida, lo importante que son en nuestra vida espiritual, en nuestra parroquia, en nuestra vida con Dios, aquella persona que nos puede quitar todas nuestras dudas, aquella persona que nos puede quitar muchas de nuestros pecados, aquella persona que nos puede quitar mucho de las dudas tal vez humanas también, porque son guías, son pastores espiritualmente y humanamente. ¿Por qué? Porque son elegidos de nuestro Señor, que son nuestros sacerdotes. Esta alabanza dice que es de Jesús, sacerdote por siempre y para siempre. Dice la alabanza, toman su vida y es lo que han hecho ellos, entregando toda su vida para nosotros. Vamos a dejar esta alabanza como oración para el principio y al fin de este compartimiento. Bueno, mis hermanos, como les comentaba al principio, restaurando nuestra vida con Cristo y con el gran apoyo de nuestros sacerdotes. Pero nosotros como laicos, ¿qué tarea tenemos nosotros en la iglesia junto a nuestro sacerdote? Hoy vamos a entender y a comprender un poquito más de lo que nosotros tenemos que hacer, nuestro deber como laico para hacer por todo lo que está pasando. La semana pasada comentaba yo acerca de lo que está pasando en Venezuela. Tristemente, nuestros sacerdotes están siendo perseguidos, y no solamente digo en Venezuela, en todas partes del mundo, Estados Unidos, México, Venezuela, África, Centroamérica, en cualquier parte del mundo están siendo perseguidos injustamente solo por predicar la libertad del pueblo y la verdad de Dios. ¿Qué de malo tiene eso? Pero hay una política tan corrupta que se mofan de lo que el pueblo de Dios incita a defenderse, a tener dignidad como pueblo, como hijos de Dios, en un salario justo, una libertad para que puedan tener todo lo que necesariamente utilizan, productos básicos. Pero hay un pueblo tan corrupto del lado tanto como políticamente y del lado del pueblo de la iglesia que lucha.
y lamentablemente son perseguidos. La iglesia proclama la paz, el amor y la justicia, mientras que la política es con guerra, te forzan o con armas. Hay que orar por todos ellos, principalmente por todos los sacerdotes que están cautivos, que están privados de su libertad, que les han acusado de algo que no es cierto, principalmente para ellos, los que están enfermos, los que están en las cárceles, los que están acusados injustamente, por todos nuestros sacerdotes. Hoy tomando del Evangelio del día de hoy, que estamos a 18 de enero, 18, 19 de enero. A ver, permítanme. 19 de enero del 2025. Voy a tomar un poquito del Evangelio acerca de lo que hoy se meditó, que fue segunda de Juan, donde el Señor empieza su primera manifestación y ahí es donde debemos de comprender y de entrelazar nuestros sacerdotes con lo que Cristo comienza a hacer. Sabemos que es su primera manifestación, donde su vida pública comienza después del bautizo, después de que el Señor se bautiza y entra en oración. Su primera milagro, podríamos decir, o su primer signo es hacer este signo de convertir el agua en vino. Se encuentra en Juan 2, del 1 en adelante. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba ahí. También fue invitado Jesús a las bodas con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le respondió, ¿qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había ahí 6 recipientes de piedra, de las cuales usaban los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús les dijo, llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenlo al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo había sabido los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo, todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante les da el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Palabra de Dios. Dice que esta señal milagrosa lo hizo nuestro Señor Jesús en unas bodas. Vamos a aclarar solamente un poquito porque muchos se agarran de este pasaje donde si el Señor convirtió en vino, ¿por qué de malo tenemos los que toman? ¿Qué de malo hay? Pues si no el Señor convirtió el agua en vino, entonces de qué malo lo miras? Como saben, nosotros somos un ministerio propiedad de Cristo que se enfoca principalmente en las adicciones y en las actitudes. Pero nosotros no tomamos literalmente como el pasaje lo dice, es mucho más que eso. Mucho más que eso, creo que en otro momento tomaré esta sola cita bíblica para aclarar qué es lo que quiere decir exactamente el vino en la boca de Dios. Desde el Antiguo Testamento, donde nuestro Padre Dios nos habla desde el Éxodo, los Salmos, Reyes y otros libros más acerca de lo que dice el vino y cómo se debe de expresar el vino y qué te tiene que incitar el vino. También lo dice Pablo en Corintios, en Hebreos, de qué manera se debe de tomar y qué acción debe de tomar ese vino. No es como el que nosotros queremos hacer, el vino de que te embriaga y te embrutece. Este vino al que se refiere el Señor lo hace por intercesión de nuestra Madre Santísima. Cuando dicen que el vino, sí, en una boda que hace falta la alegría y hace falta el regocijo, solamente Él podría hacer seguir esa alegría.
Pero cuando el Señor convierte el agua en vino, es ese vino que no embrutece, es ese vino que no te pone tan estúpido. Estúpido quiere decir, am, en el diccionario, para que no se ofendan, quiere decir que tus sentidos no estás en tus cinco sentidos. Acabas de perder la noción de ti mismo por haber tomado bebidas embriagantes adulteradas y nos pone así, estúpidos. Viene de la palabra estupefacientes, igual que las drogas, estupefacientes. Cuando haces o te pones drogas, alcohol y eso, el alcohol está dentro del mismo grupo de drogas, para que me entiendas, pero es una droga legalizada, por lo cual tiene estupefacientes que te ponen estúpido. Pierdes la noción de ti mismo. El vino que Jesús nos incita a tomar es un vino de amor, un vino de misericordia y un vino de sabiduría. Así lo dicen las Escrituras desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento. No me quiero enfocar tanto en eso, ya traigo un tema exactamente de eso porque por todos lados escucho iglesias, paris, fiestas, principalmente cuando tú te presentas como una persona de que eras adicta como yo, borracho, adicto, drogadicto, y todavía te echan en cara. Tú que ya estás en la iglesia deberías de saber que Cristo convirtió el agua en vino y ahora tú no quieres tomar cuando tú eras un borracho. Era mi ignorancia la que me hacía cometer todo eso. Cuando yo entiendo y comprendo las escrituras, el vino del que habla Jesús no es de ese vino que me hacía y me ponía tonto, para no decir otra palabra, porque luego se enojan. Entonces, este vino que hace por intercesión ya viene hablando ya a una apertura, a un paréntesis del mesianismo del Señor. Desde el Antiguo Testamento viene hablando acerca del vino, el vino, pero ya viene haciendo un paréntesis acerca de que, con esto cierro, y para no confundirte más. El vino desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es mencionado y es mencionado en su primer milagro o su primer signo de Jesús, porque también así termina en la última cena del Señor antes de su pasión. El vino estuvo presente desde el Antiguo Testamento como primera señal de Jesús y última señal y último banquete de Jesús en la mesa de sus 12 discípulos cuando Él va a entregar la vida por nosotros. Y después el vino que viene en gracia para todos nosotros es el vino que se consagra en la mesa del altar. Y con esto entro lo importante que son nuestros sacerdotes. Ya aclararemos más acerca de lo del vino, pero yo me quiero enfocar más ahorita en el sacerdocio. El sacerdote es el único que puede hacer ese signo que Jesús hizo, igual que en las bodas de Caná. La gran diferencia de que ahora en la transubstanciación el vino que está en el altar se convierte en cuerpo y sangre de Cristo. Cristo vino a hacer algo mucho más grande, darnos esa apertura y ese paréntesis y ese mesianismo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento de que el vino iba a ser algo mucho más. El agua del bautismo sabemos que es por nuestros pecados. Viene y se hace parte de nosotros. Él toma el agua como un signo, lo convierte en vino para decirnos al último, en la última cena, esta es mi sangre y este es mi cuerpo. ¿Vieron cómo el vino, el signo del vino no es solamente ese vino que embriaga? No, ese es un vino de amor, de misericordia. Bueno, solamente los sacerdotes son los únicos que pueden hacer esta manifestación. Solamente los sacerdotes pueden hacer esta manifestación tan grande que el Señor les ha dejado. Hombres santos, hombres santos. Y vamos a ver quién son los sacerdotes. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Se encuentra en Hebreos 5, del 1 en adelante.
Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y lo representa en las cosas de Dios. Por eso ofrecen dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón, y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar se dijo, tú eres sacerdote para siempre y semejanza Melquisedec. Melquisedec, sacerdote del Antiguo Testamento, lo que les vengo diciendo acerca del vino, ya viene instituyéndose Antiguo y Nuevo Testamento de su mesianismo. El vino es un signo visible de lo invisible del mesianismo del Señor. O sea, el vino no es el vino físico que tú miras, cerveza, vino, alcohol, tequila y lo que sea. Eso es basura. No, no me refiero a eso. Ahora, hay muchos versículos que hablan acerca de lo que es el vino, el alcohol, pero nos vamos a centrar en el verdadero vino que es el sacerdote, ese sacerdote que tiene la capacidad de la transustanciación en la hora de la consagración del vino. ¿Por qué debemos de apoyar, orar, querer, entender a nuestros sacerdotes? Porque debemos de ser más una solución que un problema para ellos. Ellos vienen del pueblo, aquí lo dice la palabra de Dios. Fueron sacados del pueblo, son igual como tú y como yo, representantes de las cosas de Dios. Se merecen un respeto. Aquí está una foto del Santo Padre Pío, un sacerdote santo, sacerdotes hombres de Dios. Son capaces de comprender a los ignorantes y a los extraviados. Así como yo que hoy era yo un ignorante, o sigo siendo un ignorante en muchas cosas. Ignorancia es aquello que no sabes o no entiendes, pero cuando lo estudias y lo comprendes, ya no eres ignorante en cierta materia. Todos somos ignorantes en una u otra materia. Y los extraviados, extraviados como yo, confundido de que el sacerdote solamente quería dinero, que el sacerdote es una persona que abusa, que el sacerdote es esto y lo otro y lo otro. Estaba yo totalmente extraviado como mucha gente que yo escucho, que no le ponen atención, que solo lo juzgan, pero no comprenden y no entienden el gran servicio y el gran trabajo que Él se da para nosotros. Si tú tienes esa capacidad o algún día esa oportunidad de hacer una cita con tu sacerdote, verás que es una persona que te entiende y te comprende como muchos de nosotros quisiéramos escucharte y comprender. No nos vamos a comparar con un sacerdote. Él es otra persona, es un representante de las cosas de Dios y el que te escucha ahí es Cristo. El que te aconseja es Cristo. Ellos son un alter Christus en el altar, un Cristo detrás del altar. Por eso mamita María en las bodas de Caná nos da un gran ejemplo de cómo su hijo, el sacerdote por excelencia, como termina lo que te acabo de leer, al igual que Melquisedec, el nombre que le da por sobre todo nombre y como sacerdote único y sacrificio único, es Dios Padre. Los sacerdotes, al igual como nuestro Señor Jesús, sacerdote eh, omnipotente y omnipresente, los sacerdotes nuevos de ahora salen igual del vientre de la madre de nuestra Madre María porque son hijos predilectos de ella, porque son representantes de la vida de Cristo.
de un testimonio vivo de Cristo. Por eso nuestros sacerdotes dependen mucho de nosotros, dependen mucho de nosotros, cómo nosotros podemos apoyarlos, cómo nosotros podemos convivir, cómo podemos estar con ellos sanamente, sanamente, jugar una fiesta, un convivio, escucharlo. A lo mejor nuestros sacerdotes es un ser humano detrás de esa sotana, detrás de Salva, detrás de ese clérigo, son hombres igual que nosotros, igual, pero no en una diferencia grande de no compararte con él, en un sentido de hablar con él como doble sentido de palabras, insinuaciones, coqueteos, hacerlo caer en el mundo y después dejar un poquito más su espiritualidad. Pero es que es hombre y lo necesita, ¿no, mi hermano? Como laicos tenemos la responsabilidad de que tengamos un sacerdote santo, alegre, santo, pero espiritual, santo, pero apoyado, santo en el nombre de Cristo. Pero si tú, como laico, no apoyas a tu sacerdote, si es que tanto como ellos como nosotros, estamos aprendiendo y no dejarlo que él caiga en un error que puede confundir como pastor a muchos, y si tú te has instruido, platica con el sacerdote y decir, ¿que acaso las cosas no son así como se deben de hacer? Y al igual, cuando tu sacerdote te diga las cosas no están así, no te puedes poner rebelde, ni irte de la iglesia, al contrario, so- eh, pedirle a Dios que te dé esa humildad para reconocer lo mal que estás haciendo. Pero no trates de llevar a tu sacerdote dándole la vuelta con tus cosas para agarrarlo tú en tu mundo y hacerlo parte de tu mundo y no hacerte tú parte del mundo de él, que es más espiritual. No lo lleves a conbeber, llévalo a convivir, así, a convivir contigo, esa espiritualidad o dudas, o tal vez a veces ni le preguntes nada de esas cosas, simplemente déjalo que disfrute, que respire. Es un ser humano, necesita despejarse, si va a un restaurante, si va al parque, si va a un bosque, si va a la playa, déjalo que respire, no atosigarlo, pero tampoco mundanizarlo, porque lo podemos mundanizar en una fiesta, en un party. Ándele, padre, nada más es una, porque sí, reconozco y hay que reconocer que tenemos sacerdotes con un problema de alcoholismo y hasta drogas. Esta es nuestra iglesia católica, pero nosotros como laicos, ¿qué estamos haciendo? Nosotros como Ministerio Propiedad de Cristo somos más una solución que un problema en todos los aspectos. Tratamos de estar bajo obediencia del párroco, de nuestro sacerdote, para que no sigan juzgando la gente ignorante que no llega a la iglesia, que solamente señala y se agarra de eso. Así como te puedes agarrar que Armando dijo que hay padres con problemas de alcoholismo, ¿para qué voy entonces? Así como te agarras de las Santas Escrituras, que Cristo convirtió el agua en vino, ¿crees que no puedas agarrarte de otras palabras para solamente excusar tus perversidades? No hagamos eso. Infíltrate a la iglesia, métete a los grupos y si crees que alguien está haciendo malas cosas y tú las harías mejor espiritualmente, ayúdanos, que de esa gente necesitamos dentro de la iglesia, no de esa gente que juzga y se queda afuera. No, no es igual estar afuera que estar adentro. Hay que orar por las mujeres consagradas que han entregado su vida, han dejado de sus familias, dejado de tener hijos, así como tú y yo que somos padres, para orar perpetuamente por las faltas que le cometemos a Dios. Entonces aquí entran no solamente los sacerdotes, sino los religiosos, las religiosas, los consagrados, las consagradas, los seminaristas. Bien importante orar por los seminaristas, los jóvenes, los jovencitos, los niños que entran de 13, 14, 15, 16 años y la familia a veces
no lo apoya o le da un mal testimonio o lo agüitan o lo señalan, padres, padrecito y no sé qué tantas cosas, eso eres piedra de tropiezo. Mejor, si no vas a apoyar, mejor hazte a un lado, deja que otro lo haga. Pero eso sí, mira para que aprendas. Entonces, apoyemos a nuestros sacerdotes. En Venezuela estamos fuertemente allá, no sé, digo Venezuela porque allá directamente ocupan un micrófono para decir bajeces de la Iglesia Católica, para estar en contra de los sacerdotes y los han amenazado directamente. Y no, y las redes allá sociales o los noticieros no dicen nada, simplemente lo sueltan así y la Iglesia Católica está siendo muy perseguida. Un famoso ministro apellidado Cabello, el día de ayer, se burló de la iglesia y burlándose de María también. De lo que hizo el obispo, el arzobispo de esa región, predicando que el pueblo no debe de dejarse por una dictadura o por quererse esclavizar y no tener los recursos básicos. Y ponía el ejemplo de hoy, del evangelio de hoy. Así como María intervinió en las bodas de Caná, ella también va a intervenir, porque María no tuvo miedo. Ahí se agarraron los políticos, así que no nos agarremos de cualquier cosita para decir que la iglesia es así. Y este político se agarró de esas palabras para decir una mala palabra, una grosería. Entonces no se vale. No se vale que estas dictaduras de Nicolás Maduro no hagan nada. Y aparte de que hay sacerdotes valientes, sí, hay otro sacerdote que el 5 de enero se llama José Luis eh, Lofrano, un párroco que se encuentra en la parroquia María Auxiliadora. Y decía lo mismo, le decía que se callara, les decía, cállense porque todo lo que usen en contra de Dios, todo eso será usado en su juicio. Y lo dijo así abiertamente en una homilía. Sacerdotes valientes, a pesar de que ya le dijeron que ya va a ser arrestado o perseguido, aún así en el nombre de Cristo no se callan. Porque él decía en la homilía, Cristo siendo justo, lo culparon, ¿qué esperamos nosotros siendo hombres pecadores y solamente buscando la justicia? Lo mismo te digo a mi hermano también, lo mismo te digo. Apoyemos a nuestros sacerdotes, dejemos de juzgarlos, dejemos de mundanizarlos, dejemos de invitarlos a fiestas, es más, fiestas dentro de la misma parroquia donde hay cerveza y hay alcohol. Es que el sacerdote lo permitió. Por favor, cuando tu sacerdote no se encuentre solo, se encuentre humanamente, porque la palabra de Dios no miente, es humano, salió del pueblo, es igual que nosotros. Claro que fue elegido, pero nosotros como comunidad y como hermanos, ¿qué estamos haciendo? Cuando lo dejes solo, cuando lo abandones, cuando tú te vayas a tu familia, a tu casa, a tus fiestas, tus paris, ¿dónde va a estar él? Cuando ya lo dejaste un poquito enviciado por tantas fiestas y tantas invitaderas, invítale algo de comer, algo bueno, algo que necesite, dale una donación para que él haga de esa donación, eh, ayudando a otras personas pobres que necesite, y ahí así él se enfoca más en su ministerio y no se enfoca en la mundanización que le hemos causado como laicos. Te lo digo no por hablar, sino porque conozco. Y créeme que a mí me duele no poder hacer nada. Solamente mis oraciones y cuando se puede hablar directamente con un padre, con un sacerdote, dialogar. Si me comprendió y me entendió, bendito sea Dios y si no, se lo dejo también a Dios. Entonces, las exhortaciones que hacemos aquí nosotros no tienen nada de malo, ni de la manera que te hablo. Simplemente es hacer conforme a las cosas de Dios, porque también, por lo que digo, voy a dar cuentas a Dios,
pero también por lo que hago y por lo que haces tú con nuestros sacerdotes, vamos a dar a cuenta a Dios. Si lo guiamos y apoyamos para un buen camino en su ministerio de sacerdote, de consagrado, de, de apoyar a un seminarista, de apoyar a una religiosa, de apoyar a un misionero, todo eso va a estar en nuestro juicio y a cuenta de nosotros. O tú humanamente aquí, ¿cómo te sientes? Pero si lo arrastro para el mundo, si me hago parte de, no quiere decir que porque me dé yo de coditos con el padre, ahí jajaja, jejeje, doble sentido, o llevándolo al mundanismo, ya con eso estoy salvado, ¿no? ¿Qué cuentas voy a dar? ¿Cómo lo estoy guiando el sacerdote? Si le doy dolores de cabeza, si no lo apoyo, si no oro por él, si no oro por el Santo Padre. Por eso les he dicho tantas cosas que digan. Mejor pregunta, aclara tus dudas, porque de ahí viene el juzgamiento, que hay veces que no tiene lógica y el que se enferma somos nosotros y el enemigo es lo que trata de hacer, de confundirnos para no apoyar a nuestros sacerdotes y consagrados, laicos, seminaristas, consagradas y juzgar al Papa. Eso es lo que quiere el enemigo. No te dejes. Pregunta, ve a tu parroquia, ve con el párroco, ve con un hermano de algún grupo que te quite tus dudas. ¿Por qué la iglesia dice que es esto? ¿Por qué un padre dijo esto, el otro? ¿Por qué el papa está haciendo esto? Antes de juzgar. No juzguemos, apoyemos. Somos una misma iglesia. Y lo único que trato de hacer contigo es hacerte ver que no mundanicemos a nuestros sacerdotes. Al contrario, apoyarlos para que sean unos sacerdotes santos, sean unos sacerdotes santos, hombres santos de Dios, para lo que fueron elegidos y escogidos por ellos. Porque si ellos son espiritualmente, están entregados a Dios en la gracia de Dios, cuando tú te acerques a ellos, créeme que el Señor va a obrar por medio de ellos, en un consejo, en una sugerencia, en una oración. Los sacerdotes que hacen las oraciones, que te imponen las manos, esas manos consagradas, por eso es que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Respetemos las manos, el pensamiento y el cuerpo de un sacerdote, porque puede obrar en la necesidad que más tú ocupes en el momento que tú más necesites. Amén. Mi hermano, que todo este compartimiento sea para la gloria de Dios y que nosotros como laicos también tengamos abrir los ojos y el corazón de abrazar a un sacerdote con todo el respeto y con apoyo. Mujeres, lo mismo. Decentemente vayan y preséntense a un sacerdote. Decentemente vayan, quieran y amen a un sacerdote, como lo que es un Cristo detrás del altar. Mujeres, por favor. Hombres, por favor. Entonces, con esta oración de siempre seré sacerdote, hombre consagrado del Señor, terminamos esta reflexión donde le pedimos a Dios que nosotros como laicos no seamos piedra de tropiezo para nuestros sacerdotes. Al contrario, que se sientan apoyados, alegres de tener esos feligreses y esos laicos al lado de él. Esos grupos formados de gente buena, de gente razonable, de gente consciente, que en vez de ser un problema sean una solución. Que en cada fiesta, en cada compartimiento, en cada evento, no tengan que ver con el alcohol, que no provoquen una tentación en nuestros sacerdotes, que no provoquen una tentación en las consagradas, que no provoquen una tentación y una confusión en los seminaristas nuevos, que no provoquemos nosotros como grupos, como laicos, esa confusión en aquellos misioneros que pueden ser llamados al sacerdocio, que tanta falta hace, tantos sacerdotes que se están yendo. ¿Por qué? Porque quieren hacer una vida o casarse y eso. Pero ¿qué fue lo que cometió todo eso? Un laico, las fiestas, las invitaciones, que lo mundanizamos nosotros con nuestras palabras, pensamientos, dudas y actos, en vez de apoyarlo, en vez de exhortarlo, en vez de felicitarlo. No, mis hermanos,
hombres y mujeres, jóvenes y adultos. Intégrate a la iglesia, sé parte de, que el sacerdote se vea llena su parroquia, que se vea llena los grupos, que se vean llenos los patios, los parking, para decir, vale la pena el ministerio que estoy viviendo y haciendo todo lo que dejé por un pueblo como ellos, por un pueblo fiel como nosotros. Y obviamente somos pecadores y la Iglesia Católica es eso, es como un hospital de enfermos, dice el Papa Francisco. Pues llega, así como yo, así como tú, estamos enfermos y necesitamos, para eso está nuestro sacerdote, para eso están los jóvenes misioneros, las consagradas, para recibirnos con los brazos abiertos, siempre y cuando tú vayas también con un corazón abierto, sincero y con ganas de apoyar. Gracias, Señor, te ponemos en tus manos, sacerdotes, laicos, consagrados, todos los que somos miembros de la iglesia, seminaristas, aquellos que están pensando en su vocación, aquellos que ya están como diáconos, aquellos que están como listos para hacer un sacerdocio santo, Señor. Y por todos aquellos sacerdotes que se han desviado, que tienen problemas de alcoholismo, de drogas, algún vicio de actitudes, de enojo, de desesperación, de baja autoestima, también por ellos te pido, Señor. También por ellos te pedimos, Señor, porque son elegidos tuyos, Señor. Tú lo dices en tu palabra, son del pueblo, pero elegidos tuyos, no los abandones. Y yo sé que no los abandonarás, porque Mamita María está intercediendo por ellos, porque son sus hijos predilectos. Y muchos más sacerdotes que van a nacer son sus hijos de Mamita María. Mamita María, te pido que los abraces, los acoges en el momento más difícil de sus situaciones, de sus pensamientos. Si quieren alejarse del servicio de Mamita María, regrésalos a ese amor para el cual fueron elegidos. Y que nosotros como laicos nos enseñes a mirar a un sacerdote como tu Hijo Cristo. Gracias. Gracias, sacerdotes, por estar con nosotros. Gracias, sacerdotes, por tener esas manos consagradas para la Santa Eucaristía que tanto nos alimenta. Gracias, sacerdotes, por tener esa espiritualidad que tanto nos guía en los problemas y situaciones de todos nuestros jóvenes, de todos nuestros adultos, de nuestro propio matrimonio. Gracias, sacerdotes, por perdonarnos los pecados y regresarnos la gracia de Dios. Gracias, sacerdotes, por bautizar a mis hijos, por ese bautismo que me dieron y me hicieron hijo de Dios en ese momento. Gracias, sacerdotes, por esa primera Eucaristía que tomamos. Gracias, sacerdotes, por esa confirmación que me dieron, donde rectifico mi fe como católico. Gracias a todos ustedes, que Dios los siga bendiciendo y que nosotros como laicos seamos un ejemplo y un apoyo para ustedes, ser más una solución que un problema. Gracias a todos los sacerdotes del mundo entero. Mi Señor, cuídalos y protégelos. Madre Santísima, en tus manos están y bajo tu manto. Bajo el manto de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, al cual estamos consagrados. Que nuestra Madre pues Santísima los cuide y que ustedes también. Gracias por estar en su programa Restaurando tu Vida con Cristo. Los quiero y los aprecio en amor en Cristo a todos ustedes. Que Dios los bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Bendecidos y muy